¿Alguna vez pensaste que el narcisista es fuerte porque sabe manipular, porque parece seguro de sí mismo y sabe cómo infundir miedo? La verdad es todo lo contrario. Su fuerza no viene del verdadero poder, sino de tus reacciones. No viven del amor, viven de la energía que tú entregas inconscientemente cada vez que intentas explicar, justificar o resistirte. Cada gota de emoción que les das es combustible para la ilusión de poder a la que se aferran. Pero hay un momento, solo uno, en el que dejas de reaccionar, y todo ese imperio comienza a derrumbarse, porque su poder nunca fue real, solo era el reflejo del caos que habitaba dentro de ti. Cuando aprendes a permanecer en calma en medio de la tormenta, cuando dejas de justificar tu valor ante quien no quiere entenderlo, en ese instante no solo recuperas la paz, recuperas la soberanía de tu alma. Esta no es una historia de victoria con palabras, sino una victoria con silencio consciente, ese que aterroriza más a un manipulador que cualquier forma de confrontación. Hoy, vamos a desmontar ese supuesto poder intocable y descubrir que, con solo despertar, todo control falso se desvanece. 1. Cuando dejas de reaccionar, la llama empieza a apagarse. Cuando dejas de reaccionar, lo primero que ocurre no es el silencio del narcisista, sino que tú comienzas a ver lo que antes no podías ver. Durante mucho tiempo, estuviste atrapado en su juego sin darte cuenta. Cada mensaje ambiguo, cada comentario sarcástico, cada estallido de ira estaba diseñado para una sola cosa: provocarte una reacción. Cuanto más tratabas de explicar, más poderoso se sentía. Cuanto más llorabas, más alimentabas su sensación de control. Porque para el narcisista, tus emociones son su fuente de energía. Viven de esa energía. Y su mayor miedo es tu silencio. Cuando dejas de reaccionar, es como si desconectaras la corriente de una máquina que solo funciona con tu energía. Ya no le das lo que tanto desea: atención, emoción y control. Al principio, se volverá loco. Hará todo lo posible para provocarte, para devolverte al juego. Apelará a la lástima, te culpará, te suplicará o te atacará. Todo con tal de que hables, de que cedas. Pero si tienes la claridad de quedarte quieto, empezará a desmoronarse por dentro. No saben vivir en silencio, porque el silencio los obliga a escuchar su verdadera voz interior, esa que han evitado toda la vida. Los verás desorientados, fuera de control, a veces arrepentidos, a veces furiosos. No te dejes engañar. No es un cambio genuino. Es la reacción al perder su suministro. Cuando mantienes la calma, ves con claridad la naturaleza de la relación. Creías que amabas, pero en realidad estabas siendo drenado. Cada reacción tuya era una pérdida de tu paz. Y cada vez que eliges no reaccionar, recuperas una parte de ti. El silencio no es fácil. Requiere fuerza interior, disciplina emocional y confianza en que no necesitas justificarte. El narcisista quiere que creas que si no reaccionas, eres débil. Pero en realidad, ese es tu momento de mayor fortaleza. Porque has entendido que nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Y cuando lo entiendes, la llama de la manipulación comienza a apagarse. No se apaga con estruendo, sino con la extinción lenta del poder falso. No se derrumban porque los enfrentes, sino porque retiraste tu energía de la batalla. Y cuando el fuego se apaga, descubres que todo ese tiempo, el verdadero poder siempre fue tuyo, solo que no sabías cómo usarlo.
2. Cuando dejas de explicar, pierden su espejo. Cuando dejas de explicar, lo primero que sientes es un vacío extraño. Durante mucho tiempo, estuviste acostumbrado a justificarte, a explicar, a probar que no estabas equivocado. Pero si lo piensas bien, da igual cuánto dijeras, nunca escuchaban, porque nunca quisieron entenderte. Para el narcisista, tus explicaciones no son información, sino combustible. Cada vez que intentas hacerte entender, les estás demostrando que aún tienen poder sobre tus emociones. Cuando te explicas, les confirmas que todavía giras en torno a ellos. Eso es lo que buscan, no la verdad. Y cuando te detienes, cuando los miras y eliges el silencio, rompes el espejo donde solían reflejar su ego. Ya no saben quiénes son sin ti como reflejo. Pierden el punto de apoyo que sostenía su ilusoria sensación de poder. Ya no respondes, no combates, no justificas, y en ese silencio se ven obligados a enfrentar la verdad que siempre evitaron, que su poder solo existía porque tú lo permitías. Al principio, reaccionarán con fuerza. Harán de víctimas, llorarán, te acusarán de frío, de cruel. Intentarán provocarte una vez más, porque con una sola palabra tuya pueden retorcerla y convertirla en un nuevo ataque. Pero si mantienes la calma, verás su desconcierto. Sin tus explicaciones, pierden el lugar donde proyectar su ego inflado. Es como un actor en un escenario frente a un teatro vacío. Ya no tiene razón para seguir actuando. Cuando dejas de explicar, recuperas el derecho a definirte. Ya no necesitas que nadie confirme que eres suficiente, que eres digno, que tienes razón. Has entendido que no todos tienen la capacidad de escuchar la verdad, y que a veces el silencio es la única respuesta posible ante quien no busca verdad, sino victoria. En el mundo del manipulador, los argumentos no son para comprender, sino para dominar. Por eso, al no participar, les retiras todo su escenario y los dejas frente a su peor temor, verse a sí mismos sin tu reflejo, y mientras ellos entran en pánico por perder ese espejo, tú te liberas de la necesidad de demostrar algo. Tu silencio, en realidad, es la declaración más poderosa. 3. Cuando retiras tu energía, enfrentan su vacío interior. Cuando retiras tu energía de la relación con un narcisista, notas algo curioso. No se derrumban de inmediato, pero empiezan a marchitarse desde dentro. Durante todo ese tiempo, vivieron de tu energía emocional, tu cuidado, tu comprensión, tu dolor, incluso tu rabia. Cada mirada, cada reacción, cada lágrima, era una prueba de que aún tenían influencia. Era su combustible vital, una adicción sin la cual no saben existir. Cuando dejas de dar esa energía sin discutir, sin consolar, sin intentar entender, se ven obligados a enfrentarse con lo que siempre han temido, su vacío. El narcisista no tiene un centro sólido, no tiene un yo verdadero. Es una construcción hecha de reflejos y validación externa. Cuando nadie refleja, esa estructura empieza a agrietarse. Sienten que desaparecen, que dejan de existir si no hay alguien a quien manipular. Verás que entran en pánico. Tal vez finjan arrepentimiento, tal vez ataquen, o busquen nuevas fuentes de suministro. Pero hagas lo que hagas, dentro de ellos hay un miedo brutal, el de enfrentarse a sí mismos. Al retirar tu energía, no solo les quitas poder,
También los confrontas con la parte que más odian, su vaciedad, su falsedad, su soledad. Mientras tanto, tú empiezas a entender algo profundo. Tu energía es un regalo, y no todos merecen recibirlo. Aprendes a observar sin reaccionar, a ver sus intentos de llamar tu atención con halagos, culpa o drama, y ya no caes en la trampa. El verdadero poder está en saber detenerte. Cuando dejas de dar energía, abandonas el rol de salvador que te estaba consumiendo. Te das cuenta de que no puedes sanar a quien no quiere sanarse. Y justo entonces, vuelve la paz. Ya no necesitas venganza, ni demostrar nada, ni que reconozcan lo que perdieron, porque lo sentirán, más fuerte que con cualquier palabra. Al retirar tu energía, recuperas el control total de ti mismo. Y eso los derrumba. Pensaban que tú los necesitabas para sentirte completo, pero ahora entienden. Eran ellos quienes te necesitaban para sentirse reales. Y esa es la mayor inversión de poder que puede traer el silencio. 4. Cuando eliges el silencio, recuperas tu realidad. Cuando logras permanecer en silencio, recuperas el dominio sobre tu propia realidad. El narcisista vive en un mundo de ilusiones, donde es el centro, donde todo gira en torno a sus emociones. Necesitan ruido para existir, discusiones, excusas, explosiones emocionales. Cada reacción tuya alimenta su personaje de poder, pero cuando eliges el silencio, los lanzas a un vacío que no pueden soportar. Tu silencio es algo que no pueden controlar, y eso los aterra. Al no reaccionar, no explicar, no intentar cambiar lo que sienten, recuperas lo que siempre buscaron arrebatarte: el derecho a definir tu mundo. Ya no vives en la historia que construyeron para hacerte sentir pequeño, culpable o equivocado. Empiezas a ver con claridad qué es tuyo y qué no, y comprendes que no se enojan porque estés mal, se enojan porque ya no los dejas controlarte. Mantener el silencio no es fácil. Cada parte de tu cuerpo está entrenada para reaccionar, para defenderse, para demostrar que no mereces ese trato. Pero cuando aprendes a observar, sin entrar en la tormenta, todo se vuelve claro. Ellos manipulan con emoción, porque quieren que te pierdas en la niebla de la duda. Pero tu silencio es el viento que disipa esa niebla. Cuando te mantienes firme, los observas hablar, gritar, provocar, y tú no te mueves. Te conviertes en el centro de tu universo. Intentarán culparte, inventar historias, convertirte en el villano para que reacciones. Pero cuanto más lo hacen, más ves su debilidad, esa que escondían tras palabras bonitas y una apariencia segura. Guardar silencio no es aguantar. Es decidir no participar más en un juego sin sentido. Es declarar: ya no vivo según tu guión. Y cuando te mantienes firme en eso, la verdad comienza a revelarse. Descubres que mientras ellos intentaban controlar la narrativa, tú ya habías dejado el escenario. Ese silencio no solo te devuelve la realidad, también les muestra algo que nunca imaginaron: que su poder nunca fue real. Solo existía en el ruido. Y cuando el ruido se va, lo único que les queda es el eco de su propia vaciedad. 5. Cuando te desapegas emocionalmente, dejas de ser un títere. Cuando aprendes a desapegarte emocionalmente, te das cuenta de que ya no eres manipulado como antes. El narcisista manipula a través de las emociones,
porque conoce perfectamente cómo activar tus puntos débiles: la culpa, la compasión, el miedo al abandono. Sabe que con solo cambiar el tono de voz, una expresión o una insinuación, reaccionarás automáticamente, intentando complacerlo para evitar el conflicto. Pero cuando te desapegas emocionalmente, comienzas a ver los hilos invisibles que antes te hacían moverte como un títere. Descubres que no eran ellos quienes te hacían daño, sino que eras tú quien les permitía acceder a partes que solo te pertenecen. El desapego emocional no es frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de mantener una distancia saludable entre las acciones del otro y tus reacciones. Sigues sintiendo, pero no dejas que la emoción decida por tu razón. Pueden estar tristes, furiosos, en silencio o amenazar, pero ya no bailas al ritmo de esas emociones. Comienzas a observar, en vez de fundirte con la tormenta. Intentan atraparte con promesas, lástima o seducción, pero tú simplemente los ves. Reconoces sus intenciones en cada gesto, y cuando dejas de actuar con ellos, pierden su papel protagónico. No saben qué hacer cuando el títere deja de moverse. Al principio, se enfurecerán, intentando traerte de vuelta con sus tácticas de siempre. Culparte, insultarte, hacerte sentir mal por ya no amar como antes. Pero tú sabes que es solo una prueba para ver si realmente te has liberado. Cada vez que mantienes la calma, los hilos se debilitan un poco más. Y un día, descubres que ya no estás bajo el efecto de las emociones que ellos intentan inducir. Pueden decir o hacer lo que sea. Tú conservas la paz interior. Ese es el momento en que eres libre. No porque ellos se hayan detenido, sino porque tú ya no los dejas entrar en tu mente. El desapego emocional es la línea que separa al adulto del manipulado. Es la capacidad de decir: entiendo que estés enojado, pero no soy responsable de tus emociones. Cuando puedes ver la verdad sin reaccionar, te conviertes en el observador, no en la víctima. Y eso te da una fuerza mayor que cualquier argumento. Porque el narcisista no teme a la resistencia, teme a la inutilidad. Cuando no puede hacerte temblar, pierde su poder. Cuando no puede hacerte llorar, pierde su placer. Y cuando tus emociones ya no están disponibles para ser manipuladas, eres realmente libre. No porque hayas ganado, sino porque te has recuperado a ti mismo. 7. Cuando marcas límites, revelan su verdadero rostro. Cuando comienzas a establecer límites, lo primero que recibirás no es respeto, sino una fuerte resistencia. El narcisista no teme perderte, teme perder el control sobre ti. En su mundo, los límites son una amenaza, porque significan: ya no dejaré que definas mi valor. Cuando dices no, ellos oyen ya no te tengo miedo, y eso los enfurece. Reaccionarán con todo. Fingirán estar heridos, se harán las víctimas, o lanzarán acusaciones crueles, para que te sientas culpable por haberte defendido. Pero debes entender, su rabia no es una prueba de que estés equivocado, sino una señal de que has tocado su punto más vulnerable: el miedo a perder el control. Los límites no son muros para alejar a otros, sino cercas que te mantienen entero. Son una declaración de que tienes derecho a decir: basta. Al poner límites, no solo te proteges de otros,
También te proteges de tus antiguos hábitos, el de soportar, complacer, callar para tener paz. Intentarán romper esos límites con encanto, disculpas o promesas de cambio. Pero un límite verdadero no se mueve con palabras, se sostiene con acciones coherentes, y cuando no retrocedes, ellos muestran su verdadera esencia: mezquindad, ira, hostilidad y una sensación de ofensa, porque ya no pueden manipularte. Es el momento en que la máscara cae. Ya no parecen perfectos ni invencibles. Se vuelven comunes, a veces patéticos, a veces aterradores, porque ves que ese ego enorme era solo la armadura de un niño asustado por el abandono. No necesitas atacar ni convencer. Solo mantener tus límites. Cada vez que dices no a la manipulación, le dices sí a ti mismo. Y lo curioso es que, cuando dejas de permitir que crucen tus límites, no solo se enojan, se pierden, porque toda su vida midieron su valor por su capacidad de controlar a otros. Ahora deben enfrentar que ya no influyen. Tus límites se convierten en el espejo de su impotencia, y en ese reflejo todas sus ilusiones se caen. Así que, digan lo que digan, recuerda, marcar límites no te hace egoísta, te hace libre. Nadie tiene derecho a tomar tu energía, tu tiempo o tu mente solo porque quiere. Establecer límites no es ir contra nadie, es estar de tu lado. 7. Cuando aprendes a observar, desaparece la ilusión de poder. Cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, toda la ilusión de poder del narcisista empieza a desvanecerse. Hasta ahora, existía en tu punto ciego, ese lugar donde tus emociones nublaban tu claridad, manipulaban con velocidad, con drama, con urgencia, para que reaccionaras sin pensar. Pero cuando te detienes, das un paso atrás y solo observas, el juego pierde su efecto. Ves claramente cada estrategia, cada gesto, cada palabra diseñada para provocarte. Te das cuenta de que no son fuertes, solo buenos actores. Cada vez que se enfadan, ya no sientes miedo. Ves a alguien desesperado por no tener el control. Cada vez que culpan, ya no te justificas. Ves a alguien intentando mantener su farsa de perfección. Cuando observas, dejas de estar atrapado en el laberinto que ellos construyeron. Te elevas y ves todo el diseño, y entiendes que sus muros están hechos de tus reacciones. Sin ti, todo se derrumba. El narcisista no soporta la mirada consciente, porque solo puede manipular en la oscuridad. Cuando ves, no solo los entiendes a ellos, también te entiendes a ti. ¿Por qué caías en el círculo? ¿Por qué creías que amar era sufrir? La observación te da la distancia para distinguir lo real de lo falso. Cuando intentan crear una crisis para desestabilizarte, ves la estrategia. Cuando fingen ser víctimas para ablandarte, ves la actuación. Observar no es juzgar ni despreciar. Es una conciencia pura, donde todo se revela tal como es, sin más ni menos. Esa claridad es su mayor temor, porque cuando ves, ya no pueden guiarte. Cuando entiendes, ya no pueden engañarte. Cuando estás en calma, ya no controlan la narrativa, intentarán hacerte sentir culpable. Dirán que eres frío, que has cambiado. Y es cierto, has cambiado. Ya no eres el títere que reacciona a su ritmo, eres el observador, el que tiene el control real. Y cuando estás en ese lugar,
Todo lo que antes usaban para dominarte, culpa, miedo, emociones, recuerdos, pierde su poder. La ilusión de su autoridad se desvanece, no porque luchaste, sino porque viste el juego completo. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. La conciencia no se puede deshacer. Y eso es libertad. 8. Cuando despiertas, ya no necesitas la guerra. Cuando despiertas de verdad, ya no necesitas la guerra. Antes creías que debías demostrarles que tenías razón, que ellos estaban equivocados, que la justicia estaba de tu lado. Pero llega un día en que comprendes que no hay nada que probar, porque quien no tiene la capacidad de ver la verdad, nunca la verá, sin importar cuánto hables. Despertar es entender que la victoria no está en lograr que el narcisista reconozca su culpa, sino en dejar de necesitar que lo haga. Porque ellos no buscan la verdad, solo buscan controlar. Cuando te detienes, cuando dejas de participar en el juego del bien y el mal, del amor y el odio, de la víctima y el culpable, has salido de su matriz. Te das cuenta de que su enojo ya no te asusta, sus halagos ya no te seducen, y su silencio ya no te desespera. Ves claramente que todo son cartas de poder utilizadas para manipular tus emociones. Y cuando ya no pueden manipularte, el juego termina. No necesitas vengarte ni perdonar de forma grandiosa. Simplemente sueltas, no por debilidad, sino porque entiendes que aferrarte a la oscuridad solo te arrastra con ella. Cuando despiertas, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Te obligó a mirarte, a ver las heridas profundas que intentaste tapar salvando a otros. Entiendes que no solo el manipulador te dañó, sino también la parte de ti que aún no sabía protegerse. Y cuando abrazas esa parte sin vergüenza ni culpa, comienza una nueva libertad. Despertar no significa no sentir, sino comprender que las emociones ya no dirigen tus actos. Puedes sentir dolor sin quedarte atrapado. Puedes sentir lástima sin regresar. Puedes sentir amor sin querer rescatar. Te mantienes en pie, con la serenidad de quien ha visto demasiado como para tener miedo. Y eso es lo que hace que el narcisista ya no pueda tocarte. Solo pueden pelear con quien aún está en el juego. Y tú, al despertar, ya no estás en la mesa. Entiendes que la paz no llega al vencer al otro, sino al no dejarte arrastrar por su juego. Cuando despiertas, ya no necesitas la guerra, porque te has convertido en alguien que ellos no pueden controlar, definir ni destruir. No los venciste, los superaste. 9. Cuando entiendes, el poder vuelve a tus manos. Cuando entiendes de verdad, todo cambia. No el mundo exterior, sino tu mundo interior. Antes pensabas que el narcisista tenía poder porque sabía cómo manipularte, cómo hacerte sentir pequeño, cómo convertir la culpa en cadenas. Pero ahora sabes que nunca fueron fuertes. Solo tomaban prestada tu fuerza. Cada vez que reaccionabas, te justificabas o intentabas demostrar que eras suficiente, les dabas energía. Pero cuando comprendes ese mecanismo, todo el poder regresa a ti. Entender no es solo conciencia, es lucidez que atraviesa todas las ilusiones. Ves que ellos no son dominantes, sino seres asustados escondiendo grietas en su ego. Y también comprendes que no fuiste víctima por debilidad, sino por tener un corazón abierto, por creer que el amor lo cura todo. Pero ahora, al entender, ya no quieres sanar a nadie.
Eliges sanarte a ti. Sabes que la paz no llega cuando el otro cambia, sino cuando dejas de buscarlo dentro de ti. Desde ese instante, tu silencio se vuelve poder, tus límites se vuelven escudo y tu comprensión se vuelve libertad. El narcisista puede seguir actuando, manipulando a otros, pero contigo ya no tiene efecto, porque ya viste más allá de la máscara. No necesitas exponerlo, ni vengarte, ni probar nada, porque entender es terminar. Cuando entiendes, dejas de entrar en sus roles. Ya no eres víctima, ni salvador, solo observador. Sabes que buscarán nuevas presas, que mentirán, que intentarán provocarte, pero en lugar de enojo, sientes compasión, porque sabes que nunca conocerán la verdadera paz. Y tú, finalmente, puedes vivir sin luchar. Al entender, ya no temes ser malinterpretado ni perder nada, porque sabes que lo verdadero no puede ser arrebatado. Recuperas el derecho a definirte, a decidir quién entra en tu mente y qué merece tu energía. Ese es el verdadero poder, el que no necesita ruido, ni victoria sobre nadie, solo tu presencia en plena claridad. Y desde ese momento, eres invulnerable. No porque seas más fuerte que ellos, sino porque has comprendido que el poder nunca estuvo en controlar a otros, sino en no permitir que nadie controle tu alma. Finalmente, cuando has atravesado todas esas etapas desde dejar de reaccionar, dejar de explicar, retirar tu energía, guardar silencio, desapegarte emocionalmente, establecer límites, aprender a observar, hasta despertar y comprender de verdad, te das cuenta de que este viaje nunca fue para vencer a nadie. Fue un viaje para volver a ti. Ya no buscas validación de quien te hizo daño, ni intentas demostrar que merecías su amor. Entiendes que aquello que siempre buscaste no estaba en la mirada de otro, sino en la paz interior que habías perdido. Cuando comprendes, ya no necesitas ganar una batalla, que el otro sigue actuando, porque tú ya saliste del escenario. Dejaste todos los antiguos papeles víctima, salvador, suplicante de comprensión, y saliste hacia la luz de tu conciencia. El narcisista seguirá repitiendo su círculo, buscando nuevas fuentes de suministro, creando nuevas ilusiones. Pero jamás volverá a tener el poder que una vez tuvo, porque tú ya has despertado. Y no hay nada en este mundo más poderoso que una persona que ha despertado. No necesitas venganza, porque el tiempo y el karma se encargan mejor que tú. No necesitas exigir justicia, porque el universo siempre encuentra su forma de equilibrar todo. Tu tarea es seguir creciendo, seguir amándote, seguir caminando en silencio pero con confianza. Cuando eliges la paz, en lugar de reaccionar, el silencio en lugar de justificar, los límites en lugar de aguantar, no solo te proteges, sino que enseñas al mundo cómo debe tratarte. Y si alguien está escuchando estas palabras, si está en medio del caos, preguntándose, ¿podré salir de esto? La respuesta es, sí, lo lograrás. No con la fuerza de la venganza, sino con la fuerza de la conciencia. Porque basta con que empieces a ver para que el juego termine. Y cuando ves con claridad, el miedo desaparece. Porque en ese instante, no solo te liberas del manipulador, te liberas de esa parte de ti que permitió que eso pasara.